Hola a todos, miren lo que tengo. Relax. ¿Sí? Espero que pese a la difícil situación que estamos atravesando, podamos tener también algún momento para recordar que tenemos que estar tranquilos. Bueno, quiero contarles un poquito de la residencia. El otro día presenté el taller y ahora vamos a ir ya a cosas puntuales. Hoy van a recibir una nota que es como una carta que está dirigida de mi parte hacia el profesor de la cátedra en donde ustedes hagan la residencia. Entonces, voy a explicar cómo va a ser el proceso de residencia para que ustedes sepan cuál es, para que ustedes también se lo comuniquen a los profesores y le envíen esa nota que hice yo. La residencia va a durar en total 8 semanas. Esto va a ser en lo posible a partir de la semana que viene, o sea, cuanto antes mejor. Piensen que ustedes si cuentan 8 semanas y lo tiran muy para tarde, o sea, lo tiran muy tarde, se va a encimar con fechas de parciales, exámenes. Si es que hay parciales o exámenes, la verdad es que no lo sabemos, pero no queremos complicarle a los profesores el proceso de enseñanza con la inclusión del residente. Entonces, va a durar 8 semanas. Si ustedes ya tienen elegido dónde va a ser, pónganse esta semana en contacto con el profesor. Entonces, en esto quiero ser bastante, no sé cómo decírselo, pero tiene que ser súper importante esto que lo entiendan. Esta semana tienen que ponerse en contacto con el profesor o la profesora en donde hagan la residencia y tienen que enviarle la nota. Si el profesor te dice empezá mañana, empezás mañana. Empezás la semana que viene, empezás la semana que viene. Si te pregunta ¿y cuándo podés hacerlo? Ya. Mientras antes sea mejor. Los tiempos no nos van a dar. El plazo son 8 semanas. Y si ustedes calculan... Ahí tengo unos rulos parados. Si ustedes calculan, tenemos que llegar. Entonces, la idea es que ustedes se contacten con el profesor y le den la nota. Pero no quiero que sea algo impersonal. Hola profesor, voy a ser el residente, tome la nota. No, yo lo que quiero es que ustedes tengan un contacto con el profesor y le puedan explicar de qué se trata. Porque más allá de que el profesor lea una nota escrita por mí, que es un papel, o en este caso un papel digital, frío, yo quiero que el profesor por ahí pueda preguntarles ante alguna inquietud algo y que ustedes sepan responderle. Entonces, quiero contarles cómo es la residencia. La residencia yo la voy a considerar con 3 etapas. Así se estuvo haciendo siempre y lo vamos a seguir haciendo siempre. Las 3 etapas van a ser durante las 8 semanas. Una etapa que es de observación, que es conocer el grupo, conocer al profesor, conocer los estudiantes, conocer qué están haciendo, qué están aprendiendo, cómo están trabajando. Nosotros en una situación de aula le disponemos de una clase para eso, no más. En la situación esta hay que ver si en una clase alcanza. Ojalá que sí, ¿sí? Ojalá que no sea un proceso tan largo el de observar. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes en esa primera etapa solamente se pongan en conocimiento de qué se está trabajando y vayan al grano. Este estudiante está trabajando tal cosa, necesita terminar de desarrollar tal cosa, este grupo de estudiantes están estudiando tal tema o van a estudiar tal otro, es ponerse en contacto con qué es lo que se está haciendo. Ahora bien, hay algo más. Cada profesor está trabajando con un medio tecnológico distinto. Por ahí estoy utilizando alguna aplicación, alguna página web, no lo sabemos. Skype, Zoom, eh, Google Classroom, Microsoft. Entonces, también van a tener que conocer cuál es el mecanismo de streaming o de comunicación o de organización de clase que tiene ese profesor. Entonces, la observación va a ser específicamente conocer a los estudiantes, qué se está haciendo y cómo están trabajando. Ahora, para poder observar eso, van a tener que ser incluidos en aquel grupo de clases, en aquel streaming, en aquel Skype. A mí se me escapa un poco en la imaginación qué pueda llegar a ocurrir si es que por ahí hay cosas que son muy personales. Si es una videollamada de WhatsApp, se puede incluir a un observante, claro que sí. Pero bueno,
Este, habría que indagar con el profesor qué mecanismo está utilizando desde la tecnología para comunicarse con los estudiantes y hacer la clase y que los incorpore a ustedes. Esa es la primera etapa de residencia. La segunda etapa de residencia yo la llamo la codocencia. ¿Qué es la codocencia? Es estar a la par del profesor. No significa que ustedes den la clase, significa que ustedes participen de las decisiones docentes. ¿De qué manera? Por ejemplo, interiorizándose con qué obras va a trabajar el profesor, qué temas va a dar, eh, qué recursos se está dando, qué tipo de ejercicios se está trabajando, pero, al contrario de la observación, con más participación de ustedes. ¿De qué manera? Por ejemplo, ayudando en tareas de entrega de material, de recopilación de ejercicios, de comunicación entre el docente y el estudiante, eh, aportando bibliografía extra, aportando recursos extras, arreglos. Entonces, ustedes como codocentes no dan la clase, sino que van a participar aportando para la clase y también en respuesta de alguna necesidad que tenga el profesor en la que ustedes puedan colaborar. Por ejemplo, a mí se me ocurre, si yo soy profesor de una materia, decirle a mi residente que está en situación de codocencia: lee este texto y elegite bien qué párrafos van a servir para tal tema que quiero que ellos lo lean. ¿Sí? Te derivo a alguna actividad de ese tipo. O te digo, mira, yo tengo esta obra, pero no está digitada, no se la digitás y se la envías. ¿Sí? Pongo ejemplos. Por supuesto, cada profesor va a otorgarte eh, una codocencia eh, según también lo que él considere como criterio de codocencia y según también lo que él considere pertinente otorgarte. Entonces, creo que el mejor residente es el que colabora sin invadir, aporta sin confundir, ayuda sin estropear, por decirlo coloquialmente. Yo quiero que vos lo ayudes al docente y no que le compliques el trabajo. Entonces, cualquier tarea en la que vos aportes algo, hacelo con el acuerdo del docente o la docente, eh, mostrándole qué es lo que estás haciendo, sin invadir también su espacio íntimo. Piensen que en esta situación de pandemia y de virtualidad, la comunicación ahora es diferida, es a través de medios, de redes, etcétera, etcétera. Ya no hay horarios, no hay pasillo. Entonces en el conservatorio un alumno que está en el aula me pregunta algo, un residente que está en el aula se queda un minutito y me dice, ¿te parece esto? Y me lo muestra. Ahora me lo tiene que mandar y por ahí el profesor lo está recibiendo en un horario que le resulta incómodo. Entonces, considera esto, por favor, a la hora de comunicarte para las tareas de codocencia, sin invadir el espacio del profesor, su horario, su organización semanal. Esa es la tarea de codocencia. Y la tercera fase de la residencia es concretamente acciones de enseñanza, o sea, tareas pedagógicas que sean realizadas por vos. Enseñar algo, trabajar con los estudiantes en forma directa. Ahora bien, ¿cuándo va a llegar ese momento? Eso que sería lo ideal que ocurra una gran parte de este periodo de 8 semanas, la verdad que va a depender un poco de los acuerdos que tengas con el docente. Si vos lees la nota que yo le envío a los docentes, en donde vos vas a hacer la residencia, yo le aclaro al docente que esas 3 etapas las distribuye el profesor de la cátedra. O sea, el profesor en donde ustedes van a hacer la residencia. Yo no la voy a distribuir, yo no voy a decirle al profesor una clase para observar, 2 para codos, no. Cada situación va a ser particular y va a depender mucho de la astucia de ustedes, de la habilidad que tengan para comunicarse con el profesor, para poder organizar algo que sea útil para el profesor y para ustedes. Vuelvo a insistir, sin invadir. En esto estoy insistiendo mucho porque la verdad es que esta situación que es tan novedosa, a veces, como toda cosa novedosa, uh, nos pone en situación de nervios, de estrés, de temor. Entonces por ahí un docente que está acostumbrado a trabajar de una forma, cuando se modifica la forma de trabajo, tiene temores nuevos, ansiedades,
que son totalmente comprensibles. Entonces, decirle, bueno, yo doy tal clase y vos das tal otra, esas decisiones dejen que las tome el profesor. Entonces, vuelvo a repetirlo, hay 3 etapas y esas 3 etapas las estipula el profesor y ustedes van a ver cómo se acomodan. Por ahí el profesor te dice, hoy observá, mañana codocente, pasado das clase vos y después volvemos a empezar. Observás una nueva clase, ¿sí? Por ahí te dice, observa 2 clases, codocentes 2 clases, el resto de las clases las haces todas vos. O por ahí te dice, un ratito mirá, un ratito me ayudás, un ratito enseñás, y te distribuye en un día las 3 tareas. Esto quiero que el profesor lo sepa y quiero que se lo expliques. Él puede distribuir esto para que sea beneficioso, en primer lugar, para sus estudiantes. Nunca el estudiante tiene que estar perjudicado por decisiones tomadas eh, para la residencia. Entonces, si el estudiante es beneficiado en el proceso, entonces las decisiones valen la pena tomarlas. Entonces, reitero, estas 3 etapas la organiza el profesor, vos vas a acordar con él criterios y vas a ir sumándote también a medida que surja en el vínculo que crees con el profesor. En mi experiencia con residentes, te lo tengo que decir con absoluta franqueza, hay profesores que han tenido esta experiencia de trabajar con residentes y saben de qué se trata. Y son muy abiertos y te dicen, no, ya de una, quiero que la clase la des vos, ¿sí? Hay otros profesores que son más temerosos, tienen ciertas dudas y hay que comprenderlo. Y hay una realidad que creo que todos los docentes tenemos, que tiene que ver con nuestro trabajo. Muchas veces los docentes sentimos que nuestra tarea es imprescindible, que en algún punto lo es, pero sentimos que la nuestra es imprescindible, que si nosotros no estamos las cosas no van a salir. Esto nos pasa a todos, cuando todos hacemos un trabajo muchas veces sentimos que somos los únicos que podemos hacerlo. Esta sensación a veces hace que algunos docentes, y yo me incluyo también, temamos que la inclusión de una persona en la cátedra como observante, como practicante o como residente entorpezca la clase, no te permita llegar a término con las cosas que te habías planteado, te interrumpa tu proyecto de trabajo anual. Entonces, esto es comprensible y puede pasar que justo la cátedra donde vos vayas a hacer la residencia tenga estos temores. Creo que tu habilidad como residente, y también es un aprendizaje, es que vos puedas transmitir tranquilidad, transmitir apoyo y convencer al profesor de que tu participación es para sumar, no es para restar, es para colaborar, no para confundir, y vuelvo a lo que había dicho antes. Estoy muy reiterativo, perdóname, pero estas cosas hay que charlarlas porque ocurren. Los profesores deben recibir a los residentes, hay acuerdos hechos institucionales que dan permiso a los residentes para que hagan la residencia, etcétera, etcétera. No tenemos que decirle al profesor, usted tiene que recibirlo. Nosotros queremos que él los reciba de buen gusto y que esté contento por tenerlos. Entonces, tu tarea como residente es una tarea que también va a incluir una, una selección de mecanismos de comunicación que te sirvan a vos y al profesor. La residencia en sí te está ofreciendo a vos una oportunidad que en algún punto es casi única, la de ser codocente. En nuestro mundo docente de música no hay tutores, no hay ayudantes de cátedra, como por ahí hay en algunas facultades. Cada profesor está solo con su grupo, y a vos el día que te recibas y des clases vas a estar solo con tus estudiantes. Entonces, que la opción que se brinda en esta situación, que es la de compartir un espacio de codocencia, sea realmente aprovechada para vos y para el profesor. Quiero que esta última etapa
de trabajo en la institución como practicante, ahora ya como residente, porque es tu última práctica profesional, quiero que realmente sea un lugar en donde vos puedas disfrutar la experiencia de dar una clase, pero a la vez de acompañar a un docente, aprender de la tarea del docente y también aportar algo. Ese es, creo que el objetivo que nos planteamos para la residencia. Ojalá se pueda cumplir. Entonces, vamos a lo concreto. Esta semana contactate con el profesor en donde vas a practicar y le das esa nota. La idea es que la semana que viene ya largue la residencia. Si el profesor te dice, no, dame una semana más, ok, me avisas, profe, yo estoy corrido una semana por tal. Pero lo ideal es que la semana que viene, si el profesor te dice, quiero que ya mañana, bueno, avísame. Si el profesor está ansioso que ya participes, avísame. Pero lo ideal es que empecemos todos la semana que viene. Pedile en lo posible, aunque sea observar, la semana que viene. Durante el transcurso de la residencia vos vas a tener un diario de residencia que va a ser un documento en donde vos vas a volcar algunas cuestiones que hayas observado, algunas tareas que vos hagas como codocente y algunas tareas que hagas como docente. De eso te voy a hablar el lunes que viene, que es cuando inicia la semana de residencias. Te voy a enviar ese archivo y te voy a explicar cómo lo vas a ir llenando. Ese diario de residencia va a tener 8 entradas. Cada entrada va a ser por cada semana de trabajo. Ese documento que va a ser tu diario de residencia, junto a una autoevaluación final que vas a hacer vos y una devolución mía, van a conformar el paquete que le dé cierre a este taller. Entonces, te deseo éxitos en esta primera etapa de contacto. Esta semana es para contactarse y comunicarse con los profesores y enviarle la nota. Vuelvo a recordarte, si sos estudiante de instrumento, tiene que ser en el ciclo superior. Música clásica, te contactás con tu profesor de instrumento, en lo posible con el que fue tu último profesor de instrumento, y lo ubicás para trabajar con estudiantes que sean de ciclo superior. Esto lo aclaro porque en música clásica por ahí el profesor te dice, yo los lunes tengo 3 estudiantes, uno de pregrado, uno de... Bueno, tiene que ser con estudiantes de ciclo superior. En el caso de los instrumentos de música popular argentina, o canto, cuando hablo de instrumento también hablo de canto, es en la materia instrumento X, ¿sí? De música popular argentina. Los estudiantes de dirección de coro y orquesta es en cátedra de dirección. Contactarse con el profesor de cátedra de dirección. En el caso de estudiantes de conjunto, de producción musical didáctica es en conjunto, perdón. Y los de etno en la materia troncal. Ahora no recuerdo bien, creo que son una o dos troncales, en esas, ¿sí? Si alguno de ustedes no era estudiante del conservatorio y el profesor no es del conservatorio y es un profesor de otra institución, por favor me lo tiene que comunicar. Si podemos, y hay un acuerdo entre el profesor de la otra institución donde ustedes estudiaron, hacen la residencia en esa institución. Si no, tenemos que contactar a un profesor de su especialidad en esta institución, en el Manuel de Falla. Si tu profesor se jubiló, se fue, la cátedra está cerrada, suelen pasar estas cosas, por favor comunícamelo, porque sí o sí esta semana tenemos que encontrar alguna vía paralela. Ojalá que no, ojalá que esté resuelto. Supónganse dirección de orquesta. No hay profesor, se jubiló, no nombraron un profesor. Bueno, comunícamelo. Así yo ya me pongo en contacto con la dirección del conservatorio y vemos qué otro lugar que podemos abrir para que puedas hacer tu residencia. Necesitamos esta semana distribuirnos ya cada uno en una cátedra determinada. Puede ocurrir algo, que en este grupo hayan 2 residentes de una misma carrera o de un mismo instrumento. Si es un mismo instrumento y justo son 2 cátedras distintas, no hay problema. Ahora, si es la misma cátedra, como van a participar en conjunto, por favor, acuerden con el profesor que serán 2 residentes, que se van a distribuir las tareas. Por ahí un estudiante, 2 o 3 estudiantes trabajan con uno, 2 o 3 trabajan con el otro, ¿sí? Ustedes se lo distribuyen. En el caso de las carreras que tienen materias troncales, como conjunto musical didáctico o en etno, distribúyanse, bueno, uno en cuarto año, uno en tercero, ¿sí? Eso lo pueden acordar también con los profesores por ahí, ¿sí? Que eso elíjanlo con el profesor.
En el caso de dirección lo mismo, es una cátedra única y si se agregan dos residentes, ustedes acuerden cómo organizarse. Les envío el archivo y por favor me comunican problemas, situaciones complicadas, no conocen el contacto de tal profesor, no tienen cómo contactarlo, lo que sea, me lo comunican. Así cuanto antes lo resolvemos. Yo quisiera que para el lunes de la semana que viene cada uno me diga, yo voy a hacer la residencia con fulano, yo con mengano. Entonces, el lunes que viene, más tardar, necesito que a las 6 de la tarde todos me confirmen en un WhatsApp con quién hacen la residencia, con qué profesora hacen la residencia. Y si en el interín tan complicados, me tienen que escribir para ir resolviendo los casos. Buena semana.